Todas las guerras son por dinero. Así que uno debe preguntarse cuáles son los intereses económicos que están en juego en el conflicto en torno a Ucrania. Debe además considerarse que las guerras muchas veces tienen su origen en asuntos económicos bien anteriores o incluso remotos en la distancia, por lo cual hay que analizar muy bien cuáles son los verdaderos interesados en el caso. Lo que aquí tenemos por un lado es a Ucrania, un país que se independizó en el desmembramiento de la Unión Soviética y que en la década pasada sufrió un golpe de Estado por parte de la fuerza de derecha que quería entrar, sí o sí, a la Unión Europea. En ese país no hay una fortaleza económica como para considerar que son una potencia y, por otro lado, siendo el teatro de operaciones, tienen más para perder que nadie. La frontera de Ucrania se dibujó con respecto a los otros estados que integraban la Unión Soviética en el tiempo en que todos eran parte de ese estado colectivo. Nadie estaba demasiado preocupado si había poblaciones étnica o lingüísticamente de aquí o de allá, de este o de aquel lado de la línea entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia o cualquier otro país de la región. Es sólo al producirse las independencias de estos estados que empiezan a surgir tales dificultades. Los sectores del país que tienen mayoría hablante del idioma ruso y muchas veces una ascendencia rusa de varias generaciones, plantean separarse del resto del país, cosa que nos lleva a la discusión del derecho de secesión. Personalmente creo que es un derecho legítimo cuando se expresa en las urnas y refiere a una entidad históricamente constante a lo largo del tiempo y no a una mayoría casual, como por ejemplo los separatismos legítimos podrían ser el vasco, el catalán, el gallego, el canario, el escocés, el quebecois y muchos otros. Las regiones que forman parte del Estado de Ucrania y que se han declarado ahora estados independientes, lo han hecho por la agresión de las bandas de extrema derecha de Ucrania y también porque el gobierno de esta es un gobierno ilegítimo, fruto, como ya dije, de un golpe de Estado. No hay perspectivas de elecciones democráticas en el país a corto plazo, elecciones, dicho sea de paso, que según las encuestas realizadas llevarían a que el actual gobierno saliera tercero en las preferencias electorales y que el más favorecido sería el partido prorruso. De todos modos, nadie llegaría siquiera a una cuarta parte de los votos del país. Las organizaciones gobernantes en Ucrania proclamaban una economía que iba a ser maravillosa cuando se entrase a la Unión Europea. Ahora proclaman lo mismo si se ingresa en la OTAN, o sea, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay que recordar que la OTAN es una organización militar para el sostenimiento del capitalismo internacional, capitaneada por Estados Unidos y secundada por la Unión Europea. Sin duda alguna, la presencia de bases militares es un buen negocio para muchos pequeños, especialmente los pequeños, pero resulta muy dudoso que lo sea para Ucrania. Cabe entonces preguntarse si el gobierno ucraniano no está haciendo los deberes para algún otro país. Si Ucrania ingresa en la Unión Europea, supone que ingrese un país con una importante población. Esa población en parte va a poder migrar constituyéndose en mano de obra barata en otros países europeos, y para esos países europeos será un lugar donde colocar mercaderías. Así que el primer beneficiado de tal ingreso justamente es la Unión Europea. Pero el beneficio de ello se mengua en el mismo momento en el cual esto se transforma en un problema militar. Porque el mantenimiento de los ejércitos y la represión de los insurgentes resulta costosa. El negocio europeo
se tropieza con los separatismos de las regiones rusas, y a uno debe preguntarse ahí qué fue lo que en realidad pasó inicialmente con esas fronteras de Ucrania, que como dijimos estaban trazadas cuando eran parte del mismo Estado. Seguramente no estaban tratadas con el cuidado y no correspondían a la realidad última de sus poblaciones. Por lo tanto, no estamos hablando auténticamente de repúblicas separatistas, sino de una corrección de las fronteras que debieran haber sido en 1992. Sin embargo, el tema a lo largo de la década pasada, más bien su segunda mitad, no apuntaba a llegar a un conflicto de estas dimensiones. Rusia había anexado Crimea mediante un plebiscito no reconocido por Ucrania, y las repúblicas de Donetsk y Lugansk no eran reconocidas ni siquiera por el gobierno de Moscú. ¿Qué cambió? ¿Cuáles son los intereses que hoy están en juego? Lo más notorio es la presunta entrada en la OTAN, cosa que nos va a llevar a discutir el equilibrio mundial atómico. Pero eso lo dejo para el final. Lo que es menos notorio son los intereses económicos y políticos norteamericanos que se derivan de sucesos ocurridos durante el gobierno del anterior presidente de ese país. Estados Unidos gozó durante muchísimos años de una posición dominante en la economía mundial, posición que está perdiendo. Sin embargo, nadie debe llamarse a error. Estados Unidos es aún un gigante económico, solo que ya no juega en solitario y tal vez no sea el número uno, dependiendo de cómo miramos el valor económico de un país. Esto llevó a la disputa comercial y retórica entre Donald Trump y la gran potencia económica asiática que es China. Haciendo girar el asunto en torno a Huawei, Estados Unidos impuso una serie de sanciones económicas a China, que obviamente derivaron en perjuicios para ese país en el corto plazo, pero en el largo, tal política resultó mucho más perjudicial para los propios estadounidenses, que se quedaron sin el mercado más grande del mundo para la colocación de muchos de sus productos. Sanciones hoy, ganancias hoy, pero muchas veces pérdidas mañana. Y el difícil trance que pasa la economía norteamericana se enfrenta luego a un cambio de presidencia que, para atender reclamos sociales, ordena un montón de gasto público, por lo cual necesita incrementar su ganancia. Uno de los sectores de la economía norteamericana más importantes es la producción de combustible para ser utilizado generando energía, y uno de sus rubros es la venta de gas licuado. Las empresas norteamericanas quieren exportar a Europa ese gas licuado, pero Estados Unidos se enfrenta como competencia con Rusia, que está en proceso de construir un sistema de acueductos conectando toda Eurasia para vender su gas natural. Eso condenaría las posibilidades de una ganancia con el gas licuado para los norteamericanos. Así que Estados Unidos comienza a aplicar cada vez más una política antirrusa, amenaza con sanciones económicas e incluso amaga la intervención militar. Llega a plantear la aceptación de la entrada de Ucrania en la OTAN y, por causa de los ataques de Rusia para defender a los territorios rusos bajo bandera independiente, en la frontera con Ucrania aplica aún más sanciones que le pueden dar algún respiro en lo económico y en lo inmediato. Hay que entender que además, en ese espacio de tiempo inmediato, Biden se encuentra enfrentado a las elecciones de mediano término, en las cuales tiene el riesgo de perder a nivel parlamentario con los republicanos. Y en Estados Unidos, un presidente que va a la guerra casi siempre gana. De ahí toda la retórica belicista de Estados Unidos y sus aliados, amplificada por los medios de difusión y por las redes sociales, que responden, vaya casualidad, a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, a largo plazo, las sanciones contra Rusia
otro enorme mercado, pueden terminar resultando particularmente dañinas para la Unión Europea. Desde hace un tiempo, esta viene desmarcándose tímidamente del discurso norteamericano, cosa que ahora se detuvo tras los ataques rusos a posiciones militares ucranianas. Dejan de lado el recordar todas las invasiones, ocupaciones, intervenciones llamadas por los estadounidenses quirúrgicas, que a lo largo de los años Estados Unidos ha realizado en todas partes del mundo. Para nombrar algunos pocos casos: Panamá, Irak, Serbia, etc. Hay que notar que Rusia ha llegado a un acuerdo para suministrar gas natural a China, por lo cual perder el mercado europeo no sería algo tan terrible. Siendo cerca que la mitad del país más grande del mundo no recibe aún gas natural, esa venta supondría un crecimiento gigantesco para los negocios de los rusos. O sea que en realidad los intereses económicos que causan este conflicto son los de mantener el poderío económico norteamericano y mejorar el europeo. Pero al ser ejecutados por sus sirvientes ucranianos, lo han realizado de una forma tan agresiva que no se pudo evitar una guerra defensiva de parte de Rusia. Insisto con que las repúblicas recientemente independientes en realidad son una parte que debiera desde el principio ser reconocida como parte de Rusia, y al menos conceptualmente nosotros aquí las vamos a tratar como si lo fueran. Lo cual nos lleva a considerar el aspecto bélico en sí. Dejemos de lado el análisis de la cantidad de armas convencionales, que también son abrumadoras, pero con matices que serían muy interesantes para analizar en otro día. Simplemente consideremos las armas nucleares que dispone, por un lado, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que son las potencias atómicas de la OTAN, y por otro lado, Rusia. Pues bien, disponen de suficientes cabezas nucleares como para matar varias veces a todos los humanos vivos en el planeta. Sin embargo, el desarrollo práctico de una guerra nuclear no produciría esto. Lo que sí ocurriría sería que se desataría un terrible invierno nuclear, habrían enormes áreas de contaminación y la gigantesca mayoría de la humanidad moriría en los siguientes años, posiblemente durante 2 o 3 décadas, y las secuelas en la economía y la genética perdurarían muchísimo más después de eso. No sería el fin de la humanidad. Siempre habría gente que sobreviviría para reconstruir, especialmente en el hemisferio sur. Sería, sin embargo, el fin de todas las potencias implicadas en este conflicto. Esta llamada mutua destrucción asegurada, y ha resultado terriblemente exitosa, evitando las guerras nucleares desde 1947 hasta el día de hoy. Más que nos pese, ese equilibrio del terror ha mantenido la paz a gran escala. Por eso tiendo a suponer que no se va a producir una escalada nuclear en el conflicto, y aunque podrán haber enfrentamientos a niveles de armamento convencional y de una forma limitada, terminará en un corto plazo mediante algún tipo de acuerdo diplomático. Por supuesto, yo me estoy manejando en base a los datos publicados y a la información de prensa, y podrían existir informaciones reservadas que yo no conozco y que causarían que mi análisis fuera errado. Pero en base a la información disponible, esto es lo que podemos suponer. Y si bien es muy importante analizar la situación que viven las personas que están en la zona de conflicto, y también es muy importante analizar los intereses económicos que se proyectan sobre las vidas de muchos miles de millones de personas más allá de la zona de conflicto, es aún muchísimo más importante considerar el riesgo nuclear
porque ese sí afecta a la totalidad de la humanidad. Es el riesgo global que ya existía antes de que se empezara a hablar sobre globalización. Pero precisamente ese riesgo militar es el que permite limitar el nivel de las acciones bélicas. Y por eso hoy en día Rusia lo que está haciendo es atacar puntualmente objetivos militares. Y que no se entienda mal, yo no estoy defendiendo al gobierno ruso. Siento que muchos creen al hablar de Rusia que están hablando de la Unión Soviética, proyectan a través de una suerte de nostalgia un cierto embellecimiento que termina beneficiando a Vladimir Putin. Siento que muchos creen al hablar hoy del gobierno ruso que están hablando de la vieja Unión Soviética. Pero el gobierno actual no es aquel gobierno soviético. Y Vladimir Putin y los suyos se benefician de ello. El actual gobierno ruso es un gobierno capitalista, nacionalista, con elementos incluso fascistizantes en su seno. Pero por el bien de la humanidad, Ucrania nunca debería llegar a la OTAN, ya que de hacerlo podrían instalarse en su territorio misiles nucleares tan cercanos a Rusia que impedirían una acción de defensa. Eso desbarrancaría todo el equilibrio nuclear mundial. Acabaría para siempre con la estrategia de mutua destrucción asegurada y nos pondría a todos bajo el auténtico riesgo de una guerra de exterminio planetario. Por el bien de la humanidad, es de desear que Ucrania pierda.